Listo, profe. Ok, muy buenas noches para todos. Este es el espacio correspondiente a la web conference de la unidad 2, tarea 2, con la temática aplicación de teoría de conjuntos para el curso de pensamiento lógico y matemático. Nos acompañan los docentes Darwin Barros, Jesús Paredes y Patricia Leguizamón, quien les habla. Continuamos, profe. Listos. Entonces, vamos a hacer énfasis en la parte teórica de la unidad número 2 y para ello tenemos unos objetivos. El objetivo general a cumplir es la revisión de los elementos teóricos de la temática que nos acompaña el día de hoy, teoría de conjuntos, que nos va a permitir realizar los ejercicios de la tarea 2. Para ello, vamos a revisar la parte teórica de la notación de conjuntos, definición de conjuntos, la representación que nosotros manejamos de los conjuntos, bien sea por comprensión o extensión, también los tipos de conjuntos en su clasificación, como son los conjuntos finito, infinito, vacío, cardinalidad de un conjunto, las operaciones entre conjuntos, las más representativas que son la unión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica, y todo esto vamos a aplicarlo en una problemática real. Continuamos, profe. Entonces, inicialmente los queremos contextualizar dentro de lo que van ustedes a encontrar para la unidad número 2. Recordemos que en el entorno de aprendizaje ubicamos la guía de actividades donde se encuentra el anexo 4, que son los ejercicios a resolver de la tarea 2, el anexo 5 son unos ejercicios ejemplo ya desarrollados muy similares a los que vamos a encontrar en el anexo 4, importantísimo el anexo 6, que es la plantilla. ¿Por qué importantísimo, chicos? Porque eso permite que ustedes ahorren tiempo en la estructura que va a llevar el trabajo como tal. Y también tenemos la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, que son los lineamientos que vamos a tener para esta actividad. Sigue. Bueno, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer para la tarea 2? De forma similar a como lo veníamos trabajando en la tarea 1, cada uno de los estudiantes debe ingresar al foro que está en el entorno de aprendizaje y escribir su nombre al frente de la letra que desea realizar los ejercicios. Recordemos que si de pronto se les complica la tablita o algo, tranquilos, simplemente ustedes ingresan, dicen, bueno, cordial salud, selecciono la letra A, la letra B, C, D o E. ¿Listos? Pero esa es la primera intención que tiene el estudiante. ¿Qué significa? Que va a desarrollar los ejercicios, si fuera la letra A, el ejercicio 1A, el 2A, el 3A y el 4A. ¿De acuerdo? Entonces son todos los ejercicios en una sola letra. Continuamos. Para ello, nos vamos a apoyar en estos referentes bibliográficos. Recordemos que esto lo ubicamos en el entorno de aprendizaje e igual nosotros les vamos a dar unos lineamientos, pero pues también nos podemos apoyar en estos referentes bibliográficos que nos van a permitir ampliar las temáticas de acuerdo a las temáticas que cada uno requiere. Seguimos. Bueno, ya les hablaba aquí de la plantilla. Esa plantilla también la ubican en el entorno de aprendizaje, muy importante para que ahorren tiempo en la estructura del trabajo. Seguimos. Aquí ustedes pueden ubicar el momento intermedio. Entonces, ustedes pueden ver aquí, digamos, resaltado lo que tienen ya para la unidad número 2. Seguimos. Listos. Y por último, los lineamientos de cómo deben enviar el trabajo a través del entorno de evaluación. Recordemos que siempre debemos marcarlo con el código del curso, que en este caso es 200-611, el código que tienen ahí, tarea 2 y el nombre y apellido de ustedes. Es muy importante tener en cuenta que el trabajo debe contener estos elementos, pues similares a lo que hicimos en la tarea 1, que son la portada, la introducción del trabajo que van a entregar, los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones y las referencias bibliográficas bajo el formato APA. Seguimos.
Y pues aquí también tenemos las fechas. Recordemos que esta actividad inició el lunes anterior, o sea, hace 2 días, desde el 2 de octubre, finaliza el 29 de octubre. Pilas, no significa, pues aunque el tiempo es un poquito extenso, recordemos que está diseñado para que nosotros trabajemos de forma gradual. De allí podemos apropiar mucho mejor la temática, tenemos oportunidad de revisión docente y asimismo vamos a obtener unos resultados satisfactorios. Como la actividad tiene un puntaje de 125 puntos, recordemos que para aprobarla debemos tener un puntaje igual o superior a los 75 puntos. Es muy importante que tengan en cuenta este aspecto. Seguimos, por favor. Bueno, y ya entrando en materia, chicos, vamos a trabajar la temática de teoría de conjuntos. Muchos de nosotros esta temática la vimos desde primaria y bachillerato, vamos a retomar esos conceptos y nos vamos a dar cuenta de que es muy sencillo. Aquí de forma gráfica podemos mirar, digamos, este diagrama de Venn que ubicamos aquí a la izquierda, donde tenemos la representación gráfica de dos conjuntos, la unión del conjunto A y del conjunto B. Asimismo, tenemos a mano derecha la representación de los números. Tenemos algunos conjuntos de números reales, los racionales, los enteros, los naturales. Es una forma de representar los conjuntos. Aquí tenemos la representación también de una operación entre conjuntos y a su izquierda tenemos también dos conjuntos disyuntos o disyuntos en el sentido de que no tienen elementos en común. Continuamos. Muy bien, pero ¿qué es un conjunto realmente? Entonces, una de las definiciones más generales que podemos tener es de que llamamos a un conjunto la colección o agrupación de objetos que tienen una característica en común. Para ello, nosotros vamos a definir los elementos que tienen los conjuntos. Entonces, fijémonos en nuestra gráfica. Aquí tenemos dibujitos de diferentes profesiones, ¿cierto? Como están agrupados, seguimos. Como están agrupados, podemos decir que este es el conjunto de las profesiones. Asimismo, aquí tenemos unos logos de empresas automovilísticas. Entonces, fijémonos que diferentes logos de diferentes casas y países nos representan las marcas de los autos japoneses para este caso particular. ¿Listos? Seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a anotar los conjuntos? Siempre todo conjunto se debe definir dentro de un corchete. Siempre lo vamos a llamar con letras mayúsculas y los elementos van a ser separados mediante coma. Entonces, siempre utilizamos una letra mayúscula y los elementos dentro de esta llave diferenciados por una coma. Tenemos aquí, por ejemplo, el conjunto de las letras del alfabeto. La A, la B, la C, hasta llegar a los últimos elementos que son la X, Y y Z. ¿Cómo lo podemos llamar? Lo podemos llamar L es igual a A, B, C. Estos puntos suspensivos nos dan la idea de que sigue hasta el final con los elementos X, Y, Z. También podemos llamar a este conjunto L es igual a X tal que X, o sea, todo elemento que pertenezca al conjunto L es una letra del abecedario. Continuamos. Para ello, nosotros tenemos dos formas de representar los conjuntos. El primero de ellos se llama comprensión y el segundo se llama extensión. Para la comprensión, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a tomar la característica que tiene ese conjunto. ¿Sí? ¿Hay un ruido de fondo? Espérame un momento, profe, soy yo. Ok, gracias. Tranquilo, tranquilo, yo estoy revisando para bloquear. Ok, gracias. Entonces, les hablaba que cuando nosotros vamos a representar los conjuntos, tenemos dos formas. La primera, la comprensión, y siempre que hablamos de comprensión, estamos hablando, sigue, profe, estamos hablando de la característica que tiene el conjunto. Entonces, mire, se nombra la propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto, o sea, la característica que tienen en común. Y la otra forma
es la extensión. Como su nombre lo dice, extensión es algo como largo, ¿cierto? Entonces decimos que se indica cada uno de los elementos del conjunto. Seguimos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya. Bueno, para comprensión, decimos M es igual X tal que X. Esta es la forma que vamos a decir que todos los elementos de ese conjunto M deben cumplir la característica que es una vocal. Entonces decimos que se puede entender que el conjunto M está formado por las vocales A, E, I, O, U. Pero la forma de hacerlo por comprensión es nombrando la característica que tienen en común y es de esta forma. Ya en el caso contrario, para la extensión, vamos a tomar este ejemplo. Dice, A es igual al conjunto de los colores del arco iris. Vamos a enumerar cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto, que para este caso particular son los colores rojo, naranja, amarillo, verde, añil, azul y violeta. Recordemos, 7 colores que conforman el arco iris. Entonces, para que haya claridad, un segundo, profe. Comprensión, la característica que tienen los elementos que pertenecen a ese conjunto. Y por extensión, nombrar todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Ya. ¿Cómo vamos a clasificar esos conjuntos? Vamos a hablar de los que son más representativos. El primero de ellos es un conjunto finito, como su nombre lo dice. Es aquel cuyos elementos pueden ser contados, ¿cierto? O sea, finito, tiene un fin, un principio y un fin. Para este caso manejamos el conjunto M, que es igual a X tal que X es un mes del año. Entonces decimos M es igual a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Adicional tenemos esta simbología del conjunto D. X tal que X, recordemos que esta E simboliza pertenece, la N mayúscula corresponde a los conjuntos naturales y decimos que X es menor de 10. Entonces, fijémonos una cosa, ustedes van a encontrar en la guía de los ejercicios por desarrollar, una estructura similar a esto. ¿Qué significa? Que en este caso debe ser un número que pertenece a los naturales y fuera de eso, X es menor que 10. Para ello tenemos que los elementos que pertenecen al conjunto D van a ser los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. ¿Por qué? Porque los naturales son solo los números positivos y fuera de eso eran los menores que 10. Pilas, menores. Si ustedes encontraran una rayita aquí abajo del símbolo, acuérdense que con la izquierda, muy bien, siempre que abro con la izquierda es menores. Cuando yo abro con la derecha es mayores. Y si hay una rayita debajo me simboliza menor o igual. Y como el profe me está ayudando, al lado derecho mayor o igual. ¿Listos? Para que lo tengan presente cuando vayan a desarrollar sus ejercicios. Adicional a eso tenemos el conjunto V, que es igual a X tal que X es una vocal. Por tanto, el conjunto V es igual a A, E, I, O. ¿Listos? Ese es el conjunto finito, cuando los elementos se pueden contar. Seguimos con el conjunto infinito. El conjunto infinito ya es lo contrario. Se llama un conjunto finito aquel cuyos elementos no pueden ser contados. Entonces miremos la estructura. Decimos M es igual a X tal que X es múltiplo de 10. ¿Listo? Y decimos, obviamente, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 y colocamos punticos suspensivos porque va hasta el infinito. Hay n números que cumplen con esa condición. Entonces, este conjunto es infinito. Asimismo, decimos Y es igual a X tal que X pertenece a Z. Recordemos que Z son los números enteros. Cuando quieran averiguar un poquito, tienen que averiguar sobre los tipos de los conjuntos de los números reales, enteros, etcétera.
y adicional X es impar mayor que 13. ¿Listos? Entonces, como dice que es mayor que 13, no incluyo 13. Sigue el otro número que sería 15, 17, 19, etcétera, hasta puntos suspensivos. Por tanto, este conjunto se llama infinito. Tenemos otro ejemplo donde decimos que n es igual al conjunto x tal que x pertenece, recordemos que esta es la pertenencia de los números naturales. Entonces eso va desde el 1, 2 hasta el infinito. De pronto un conjunto más cercano a nosotros es el conjunto de los granitos de arena en el mar. Son infinitos, no los podemos contar. Seguimos. Continuamos con un conjunto vacío. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que es un conjunto que no contiene elementos, que se conoce como conjunto vacío o conjunto nulo. Siempre utilizamos el símbolo como un cero con una rayita o con un corchete sin nada en la mitad. Tenemos los siguientes ejemplos. M es tal que X es mujer y mayor de 500 años. Pues en nuestra época no tenemos ninguna que cumpla con que sea mayor de 500 años, por tanto M es vacío. Q es igual a X tal que X es un mes con 50 días. No hay ningún mes, pues al menos en nuestra tipología, que cumpla con esa característica, por tanto Q es vacío. Decimos N es igual a X tal que X pertenece a los naturales, X es par y 2 es menor que X y a su vez X es menor que 4. Ninguno cumple con esa condición, por lo tanto es un conjunto vacío. Continuamos, profe. El siguiente conjunto que vamos a manejar es el conjunto unitario. Se distingue por tener solamente un elemento, por eso es unitario. Entonces decimos, el conjunto de satélites naturales del planeta Tierra es un conjunto unitario formado por la Luna. La Tierra solamente tiene un satélite y es la Luna. El conjunto de mamíferos que nacen de un huevo es un conjunto unitario formado por el ornitorrinco. ¿Listos? B es igual a X tal que X pertenece a los naturales, donde X es un número par entre 1 y 3. El único que cumple con esa condición es el número 2, por eso es un conjunto unitario. Y fíjense que lo tenemos aquí representado donde 1 es menor que X y X es menor que 3. Esos son los conjuntos unitarios que únicamente tienen un solo elemento. Seguimos, profe. Luego, vamos a manejar también el concepto de un conjunto universal. Entonces, cuando nosotros hablamos de conjuntos, ¿cierto? Estamos siempre hablando de la naturaleza de los elementos. Por ejemplo, tenemos aquí C es igual a gato, perro, tortuga. Los tenemos simbolizados aquí gráficamente. Fíjense que C está representado por gato, perro y tortuga. El conjunto N es el conjunto formado por tortuga y pez. Entonces, aquí está la tortuguita y aquí está el pez, que pertenecen al conjunto de los animales, el universal. Fíjense que ese universal los tiene a todos. Tiene al gato, al perro, la tortuga, al pez y fuera de eso tiene a un loro y a un canario que están por fuera. Entonces, decimos que este conjunto universal constituye el universo de los conjuntos C y N. Por esta razón decimos que es un conjunto universal. ¿Listo? El universal siempre agrupa a los demás conjuntos, tanto los que están determinados, por ejemplo, en este caso, como C y N, como a los que están por fuera. Fíjense que aquí estos dos estaban por fuera, pero aún así pertenecen al conjunto universal. Seguimos. También tenemos los conjuntos diferentes o los llamamos los disyuntos. ¿Por qué? Son completamente diferentes y no tienen elementos en común, por eso se llaman disyuntos. En este caso tenemos el conjunto A conformado por los elementos 6 y 8, el conjunto B por los elementos 1, 3 y 5. Entonces vemos que el conjunto A es el de los números pares y el conjunto B de los números impares. Por lo tanto, son conjuntos disyuntos o lo que sería equivalente, no tienen elementos en común.
A no está contenido en B no está contenido en A y no hay elementos en común. Esos son los famosos conjuntos disyuntos. Seguimos. Ya tenemos otro concepto también que se trata de la cardinalidad de un conjunto. Recordemos que la cardinalidad de un conjunto siempre se define como el número de elementos que tiene ese conjunto. Se simboliza con n, car o este simbolito numeral. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el conjunto A es igual a X tal que X es el número de días de la semana. Hasta ahí hicimos fue el conjunto por comprensión. Ahora lo vamos a hacer por extensión. Vamos a decir cuáles son los días de la semana, que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso me da por conjunto por extensión. ¿Listos? Y como dijimos que el cardinal de un conjunto se simboliza con la n, entonces decimos n, que significa cardinal. ¿De qué? Del conjunto, se nos fue, del conjunto A en mayúscula, es igual a ¿qué? Al número de elementos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El cardinal del conjunto A es igual a 7. Siempre el cardinal va a ser un valor, porque es el número de los elementos, ¿de acuerdo? Tenemos otro conjunto. B es igual a X tal que X pertenece a los naturales, X es un número par. Entonces empezamos. Eso es conjunto por comprensión, gracias, profe. Ya lo vamos a hablar por extensión. B es igual a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y puntos suspensivos. Significa que es por extensión y qué tipo de conjunto es. Es un conjunto infinito. Como el número de elementos que tiene este conjunto es infinito, su cardinal, fijémonos, en el conjunto B es igual a infinito, porque sus elementos eran infinitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Tenemos otro conjunto donde decimos X tal que X pertenece a los naturales, X es par, y recordemos este simbolito en la I, que lo vimos en la tarea 1, y 1 es menor que X, y X es menor que 2. ¿Habrá algún número entre este intervalo? No lo hay. Por tanto, no, es un conjunto vacío y por tanto, pues como es vacío, pues no tiene elementos y por tanto no tiene pues su cardinal porque no tiene elementos. ¿Listos? Ok. Seguimos. Tenemos este otro ejemplo, chicos. B es igual a X tal que X pertenece a los números enteros. Recordemos Z son los números enteros. X es un número par y 0 es menor que X y X es menor que 7. Para él vamos a determinar por extensión el conjunto. Aquí lo tenemos por comprensión, diciendo la característica que tiene. Aquí vamos a decirlo por extensión. Nos piden también hallar el cardinal del conjunto y vamos también a decir qué tipo de conjunto es. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los números que siendo enteros y siendo pares están en el intervalo entre 0 y 7? Pues son 2, 4 y 6. ¿Cómo sacamos el cardinal? Decimos n del conjunto que es B es igual a, bueno, esta es otra simbología, car de B es igual a 3, porque es el número de elementos que tiene ese conjunto. ¿Y cómo se llama ese tipo de conjunto? Finito, porque puedo contar los elementos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí llegamos con la parte digamos, generales de los conjuntos. Vamos a seguir con las operaciones entre conjuntos. Me gustaría hacer un pequeño break hasta acá. Si hay alguna duda o inquietud, con mucho gusto. Profe, recordemos que pues ellos no tienen activo el micrófono, de pronto sería por el chat. A ver. Ok, por el chat si hay alguna inquietud, pues para no dejar avanzar las dudas. Estoy revisando, dice Vanessa que la docente dice que es lo mismo. ¿Podría, por favor, darme claridad? Gracias, pero no sé a qué se refiere ahí Vanessa. Pues
Dice que tengo una duda, si yo coloco A igual, entre paréntesis, el símbolo de conjunto vacío no es vacío. Entonces yo le digo que, claro, sí, ese símbolo significa vacío, ese círculo con un slash, claro que sí, ese es vacío. E incluso pues puedes poner las llaves y quedan también vacíos, sin ningún elemento en él. Después dice Manuelita que buenas noches, tutora, la verdad no he entendido casi nada. Bueno, aquí cabe aclararle que, ojo, esto es conceptual y como es conceptual, pues ahí también necesitamos de parte de ustedes que revisen todas esas fuentes documentales que les van a ayudar a comprender un poco más, por más que sea, pues, es teórico y como como teoría que es, también nos corresponden ciertas metodologías o lenguaje que consultar para que de pronto puedas comprender cuando te dicen, por decir un ejemplo, extensión, comprensión, entonces son conceptos que también pues hay que irlos consultando, ¿sí? La idea, apreciadas y apreciados estudiantes, es que este concepto, una vez ustedes lo tengan, van a tener una grabación y de igual manera ustedes como también deben consultar por aparte dentro de su autonomía, eso les va a ayudar a ustedes a ir aclarando un poco más, ¿sí? Ok, Listo. listo. Bueno, Y en profe, los CIPAS se da un poquito más de ese claridad con espacio. ejemplos, ¿oyeron? Aquí es importante que lo aprovechen por los conceptos y todo eso, y está la grabación que va a ser de mucho apoyo, ¿bien? En los CIPAS se pregunta, se da claridad, bien, muy bien, gracias. Bueno, profes, muchísimas gracias. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar a hablar sobre las operaciones entre conjuntos, así como con las operaciones con los números que se pueden hacer sumas, restas, multiplicación y división, con las operaciones operaciones entre conjuntos también se pueden hacer. Existen 5 operaciones entre conjuntos, ¿sí? Existe la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. El día de hoy vamos a abarcar todas estas operaciones porque estas les van a ayudar para el desarrollo de las tareas. Entonces, vamos a iniciar con la primera operación entre conjuntos, que es la unión entre conjuntos. Nos dicen que si tenemos dos conjuntos A y B y nos piden unir estos conjuntos, ustedes dirán, pero ¿cómo yo identifico la unión? Miren, la unión se identifica con este símbolo que parece como una U y se lee A unión B. Cuando yo realizo esta operación A unión B, formo un nuevo conjunto. A este nuevo conjunto le puedo denominar conjunto C o también le puedo decir el conjunto A unión B. Este nuevo conjunto que se forma contiene todos los elementos que están en el conjunto A y también están en el conjunto B. Aquí en su nomenclatura no lo dice, vea, el conjunto A unión el conjunto B es igual a X, o sea, un valor que pertenezca al conjunto A o pertenezca al conjunto B. Es decir, que la unión entre A y B debe contener todos los elementos que están en el conjunto A y todos los elementos que están en el conjunto B. Cuando, nos, cuando nosotros lo representamos por medio de diagramas de Venn, la unión se representa así, se debe pintar todo el conjunto A y todo el conjunto B, como lo mostramos aquí de rojo. Entonces, como nos están diciendo A unión B, entonces pinto todo el conjunto A y todo el conjunto B. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos, como de pronto para contextualizarlos a ustedes, de a qué hace referencia sobre la unión. ¿Listo? Entonces, como ya la profe Patricia nos decía que existían dos tipos de conjuntos, conjuntos disyuntos y conjuntos intersecantes, pues vamos a abarcar dos ejemplos de estos, dos ejemplos cuando nos están diciendo conjuntos que son disyuntos, unirlos, y conjuntos que son intersecantes, también unirlos. Entonces, en este caso tenemos el conjunto A. ¿El conjunto A quién es? 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto B es A, E, I, O, U. Y miren que aquí me están pidiendo A unión B. A unión B. Y si nos trasladamos acá a este diagrama de Venn, a este, en donde nos dicen que A unión B son todos los elementos que están en el conjunto A, todos los elementos que están en el conjunto B, y si nos vamos acá a su representación gráfica, ¿sí?
¿Quién es A? Entonces serían todos estos elementos, todos los elementos que están en A, todos los elementos que están en B. ¿Y cuáles son esos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a escribir los elementos de B. A, E, I, O, U. Entonces, cuando nos presentan conjuntos que son disyuntos y me piden a mí unirlos, pues es, digamos que de una forma más coloquial, agruparlos todos en un solo conjunto. Ojo, esto se cumple solamente cuando son conjuntos disyuntos. Ahora vamos a ver un ejemplo de unión entre conjuntos cuando son intersecantes. Recordemos que conjuntos intersecantes son aquellos que comparten elementos en común y la representación gráfica ya cambia. Ya su representación gráfica ya cambia porque al tener elementos en común se hacen, digamos que, pegados los dos conjuntos. Entonces tenemos ahora dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Quién es A? A es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quién es B? 3, 5, 6, 7 y 9. Y me están pidiendo A unión B. Bueno, vuelvo y repito, recuerden que este símbolo que ustedes encuentran aquí significa unión. Entonces, acá me está diciendo que la unión son todos los elementos de X, son incluidos los elementos de Y. Pero aquí hay una diferencia con respecto al ejemplo anterior. Los elementos que tienen en común, en este caso, miremos que estos elementos que tienen en común, 3 y 6, se escriben solo una vez. Si yo escribo más de 2 veces esos elementos que tienen en común en una unión, automáticamente ese resultado me va a quedar mal. Podemos identificar acá, vea, el conjunto A. ¿Quién es el conjunto A? 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto B. ¿Quién es el conjunto B? 3, pero el 3 ya está, entonces no lo escribo. 5, el 5 ya está, entonces no lo escribo. Y comienzo 6, 7 y 9. Entonces la respuesta de A unión B cuando son intersecantes serían todos los elementos de A con los elementos de B y los elementos que tienen en común se escriben solo una vez. Ahora vamos a hablar sobre otra operación que es la intersección entre conjuntos. Entonces nos dicen que si yo tengo el conjunto A y el conjunto B y nos piden hallar la intersección, y ustedes dirán, bueno, profe, ¿yo cómo identifico la intersección? Mire, aquí tenemos el símbolo de la intersección, que es algo parecido como una N, ¿sí? Entonces le están diciendo A intersección B. Como estoy operando dos conjuntos, automáticamente me va a formar otro nuevo conjunto. En este caso, digamos que le podemos llamar el conjunto C, aunque muchos le llaman A intersección B. ¿Sí? Y este nuevo conjunto, ¿qué contiene? Este nuevo conjunto contiene los elementos que tienen en común el conjunto A con el conjunto B. Y si vemos aquí su nomenclatura, digamos su expresión matemática o simbólica, nos dicen, vea, A intersección B. ¿Quiénes son esos elementos que pertenecen a A intersección B? Pues nos están diciendo que, vea, X, tal que X, pertenezca al conjunto A y X pertenezca al conjunto B. Y bueno, si a mí me los piden hacer en la representación de diagramas de Venn, ¿yo dónde puedo identificar la intersección entre dos conjuntos? En este caso, el conjunto A y el conjunto B, pues en este caso, aquí, vea, aquí donde está en color, aquí se encuentran esos elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B. Entonces, vamos a ver ejemplos de intersección, pero en este caso, vuelvo a decirle, van a haber ejemplos de disyuntos e intersecantes. Entonces, tenemos el conjunto A. ¿Quién es el conjunto A? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y quién es el conjunto B? A, E, I, O, U. Y bueno, me están pidiendo hallar la intersección. Cuando dos conjuntos son disyuntos es porque no tienen ningún elemento en común. Es decir, que en este caso, ¿qué tienen en común el conjunto A? ¿Qué tienen en común el conjunto B? Nada. Sería un conjunto vacío. ¿Y cómo lo podemos representar? Pues podemos representar con las llaves sin ningún elemento o solamente con el símbolo vacío. Que en este caso, digamos, si ustedes lo hacen también en llaves, pues da a entender que es un conjunto vacío, que es de pronto la pregunta que decía ahí la estudiante. Ojo,
Esto se da solamente cuando son conjuntos disyuntos. Ahora, cuando son conjuntos intersecantes, en este caso, un conjunto intersecante son los que tienen elementos en común, su representación gráfica ya cambia. Miren, acá en este caso vamos a encontrar aquí esos elementos que tienen en común X y Y. Y volvemos acá, quién es A y quién es B. A es 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí sería, sí, 4, 6. Y B es 3, 5, 6, 7 y 9. Y nos están pidiendo hallar la intersección. Entonces, vamos a identificar cuáles son esos elementos que tienen en común A y B. Existen dos formas, ¿no? Existe su extensión, como nos hablaba la profe Patricia, y también existe su diagrama de Venn. Entonces, si vamos acá a su representación y coloreamos dónde tienen en común, vemos cuáles son esos elementos que cumplen esa condición. ¿Cuáles son esos elementos que cumplen la condición? 3 y 6. O lo podemos hacer en extensión identificando cuáles son esos elementos que están en el conjunto A y están en el conjunto B. Entonces, en este caso, aquí escribimos A intersección B sería 3 y 6, que son esos elementos que tienen las dos características del conjunto A con el conjunto B. Ahora vamos a hablar de otra operación entre conjuntos, que es la diferencia entre conjuntos. Nos dice que la diferencia consiste en eliminar de todos los elementos que tiene A que comparte con el conjunto B, ¿sí? Y se simboliza para identificar la diferencia entre conjuntos el símbolo de una resta, ¿sí? En este caso, cuando nosotros encontremos un menos, nos están hablando automáticamente, lo vamos a relacionar con la diferencia entre conjuntos. Y es, ¿qué tiene de diferente el conjunto A que no tenga el conjunto B? Y si vemos aquí su expresión simbólica, su expresión matemática, nos están diciendo X tal que X pertenezca, vea. O sea, esos elementos que es de A diferente B, deben pertenecer al conjunto A y no pueden pertenecer al conjunto B. Y bueno, ¿yo cómo identifico en diagramas de Venn la diferencia de A y B? Entonces, como me están diciendo A diferencia B, pues en este caso, aquí donde está de color verde, podemos identificar esos elementos que son únicos de A que no comparte con B, que no comparte con B. Entonces, ahora vamos a identificar, vamos a hacer un ejemplo cuando los conjuntos son disyuntos. Entonces, tenemos acá el conjunto A y B, ¿sí? Entonces, ¿A quién es? I, O, U. Ah, bueno, aquí en este caso sí, de pronto hubo un error. No era I, O, es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y B, ¿quién es? A, E, I, O, U. Bueno, ¿y qué tiene de diferente A que no tenga B? Sí, en este caso aquí yo puedo identificar, vea, qué tiene diferente el conjunto A que no tenga el conjunto B? Pues en este caso, si yo puedo identificar, tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá yo escribo A diferencia B es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. O también a mí me pueden preguntar lo contrario. B diferencia A. ¿Qué tiene A que no contenga, que no tenga el conjunto B? ¿O qué tiene A de diferente con respecto al conjunto A? Entonces, si vamos a verlos en extensión, tiene diferente A, E, I, O, U. Entonces, esto es lo que yo voy a escribir en la respuesta cuando son conjuntos disyuntos. Pero bueno, ¿cómo es cuando son intersecantes? Que es gran parte de la tarea, porque casi todos los conjuntos que tenemos son intersecantes. Bueno, entonces tenemos acá un ejemplo en donde el conjunto A es 1, 2, 3, 4 y 6. Y el conjunto B es 3, 5, 6, 7 y 9. Y me piden a mí hacer A diferencia B, que tiene el conjunto A diferente al conjunto B. Entonces, en este caso, aquí me lo están representando como X menos Y, yo puedo decir que A menos B, ¿sí? ¿Dónde están ubicados esos elementos que son de diferente A con respecto a B? Aquí en esta parte azul. Si yo vengo al diagrama de Venn y coloreo exactamente esta parte, me va a dar la respuesta de A diferente B. ¿Y cuáles son esos elementos que pertenecen a A que no tenga el conjunto B? Pues yo escribo acá, vea, 1, 2 y 4. Otra forma de hacerlo en su expresión, digamos, de extensión, es eliminar
como acá digamos A menos B, es eliminar esos elementos que tiene A que comparte también con B. ¿Cuáles son esos elementos que tiene A que comparte con B? El 3 y el 6. ¿Y cuáles son esos elementos únicos de A que no comparte con B? Sería 2 y 4. Pero también a mí me pueden decir lo opuesto, que tiene B respecto a, diferente a A. Entonces, en este caso, aquí le quisimos colocar este ejemplo porque en ocasiones se confunden, siempre creen que es A diferente B, pero no piensan que puede ser B diferente A también. Entonces, ¿qué tiene A diferente a B? Entonces, aquí yo voy a eliminar esos elementos que comparte que comparte B con A. ¿Y cuáles son? El 3 y el 6. ¿Y cuáles son esos elementos únicos de B que no comparte con el conjunto A? 5, 7 y 9. Entonces, de eso hablamos con la diferencia entre conjuntos. Ahora vamos a hablar del complemento de un conjunto. Y nos dicen que el complemento de un conjunto se define como el conjunto formado por los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A, ¿sí? Y el complemento para identificar de que, bueno, cuando me hablan de complemento, ¿cómo yo identifico? Por lo regular, digamos, si me dicen el complemento de A, ponen el conjunto A y ponen una C, como una C elevada. Hay libros que también trabajan a complemento como si fuera aquí una comilla. Entonces, hay muchas formas de representar, pero en la tarea ustedes las van a encontrar así. En este caso me están hablando sobre el complemento del conjunto A. ¿Y cuál es el complemento del conjunto A? Bueno, aquí nos están diciendo que son todos esos elementos que pertenecen al conjunto A, al conjunto universal, que no pertenezcan al conjunto A. Aquí tenemos un ejemplo, pero en este caso es B complemento. O sea, en este caso sería todos los elementos que están por fuera del conjunto B. Vamos a ver un ejemplo de dos conjuntos que sean disyuntos. Entonces, aquí me están diciendo, vamos a hallar a complemento. Entonces, recuerden que A complemento es todo lo que está por fuera del conjunto A, todo, exactamente todo lo que está por fuera. Y mire que acá tenemos este diagrama de Venn que me indica A complemento. Mire, todo lo que está de rosado es A complemento. ¿Y qué está por fuera de A? Entonces, en este caso colocamos A complemento es igual a, E, I, O, U. ¿Qué son esos elementos que no pertenecen al conjunto A? Como también a mí me pueden decir B complemento. Entonces, acá el diagrama de Venn, si nosotros vemos acá el diagrama de Venn, en el diagrama de Venn nos están diciendo que son todos esos elementos que no pertenecen o están por fuera del conjunto B. ¿Y cuáles son esos elementos que están por fuera del conjunto B? Mira, aquí nosotros se lo hemos coloreado y vea que esos elementos que están por fuera del conjunto B es 2, 2, 3, 4 y 5. Y aquí los escribimos, vea, 2, 3, 4 y 5. Ojo, esto se da cuando son conjuntos disyuntos. Ahora, ¿qué pasa si son conjuntos intersecantes? Bueno, en este caso, cuando son conjuntos intersecantes, nos están diciendo que es exactamente lo mismo todos esos elementos que pertenecen por fuera del conjunto A. Entonces vemos acá en este diagrama y si quieren ustedes pueden colorear. Vamos a colorear. Voy a hacerle aquí rayitas a todos a A complemento. Entonces A complemento según eso sería todos esos elementos que están por fuera del conjunto A. Todos esos elementos que están coloreados o son tocados por la línea roja son esos elementos que pertenecen a complemento. ¿Y quiénes son? Mire, tenemos acá 5, 7, 9 y 0. Entonces acá tenemos 0, 5, 7 y 9 ya organizado. Otra forma de hacerlo, apreciados estudiantes, es usted tomar todos los elementos que están en el conjunto universal. ¿Cuáles son todos esos elementos que están en el conjunto universal? Pues todos que están encerrados en el rectángulo. Y, y tachar esos elementos que ya pertenecen al conjunto A. Entonces vamos a tachar todos esos elementos que pertenecen al conjunto A. 1, 2, 3, 4 y 6. Y los elementos que no fueron tachados son esos elementos que son el complemento de A. Digamos que esos elementos que le hacen falta al conjunto A para ser igual al universal. ¿Y cuáles son esos elementos que le hacen falta?
0, 5, 7 y 9. Acá nosotros podemos ver que nos pueden preguntar, digamos, B complemento. No siempre va a ser A complemento. Puede ser B complemento, C complemento. Entonces, aquí en el diagrama de Venn nos están diciendo que veas todo lo que está por fuera de B, de B, todo lo que está de rosado. ¿Y qué es lo que está de rosado? Lo voy a colorear o lo voy a escribir aquí, lo voy a rayar para que podamos identificar esos elementos que pertenecen a B complemento. ¿Y cuáles son? Mira, aquí tenemos 1, 2, 4, y si hay elementos por fuera también pertenecen, que en este caso sería 0. Y aquí en la respuesta está 0, 1, 2 y 4. Otra forma también de hacerlo es como les indicaba anteriormente, es cancelar, es escribir todos los elementos del conjunto universal y cancelar los elementos que están, que pertenecen a B. ¿Cuáles son? 3, 5, 6, 7 y 9. Y estos son los que quedaron. Bueno, aquí, me faltó también aquí el 8, pero no, de pronto el 8 sobró porque no está aquí dentro del conjunto. Sería 0, 1, 2 y 4. ¿Listo? Ahora vamos a hablar respecto a la última operación entre conjuntos, que es diferencia simétrica. La diferencia simétrica nos dice entre dos conjuntos se representa por medio de un triángulo. Entonces, cuando nosotros nos presenten esta operación que está relacionada con un triángulo, nos están hablando sobre la diferencia simétrica. Así como cuando nosotros identificamos que es una suma porque está el más, porque es una multiplicación porque hay una X, así también es diferencia simétrica. Un triángulo, la relaciono de una vez con diferencia simétrica. ¿Y qué me dice la diferencia simétrica? La diferencia simétrica me dice que son esos elementos que pertenecen a A o a B menos la intersección que hay entre estos dos conjuntos. Y aquí está su expresión matemática, vea, nos lo dice, vea. A diferencia B es X tal que X pertenece al conjunto A unión, ¿sí? Unión que pertenezcan también al conjunto B menos o que no pertenezcan a A intersección B. Y si vemos acá su representación en diagramas de Venn, logramos identificar, mire que colorean a todo el conjunto A, todo el conjunto B y la intersección no la colorean. O sea que la diferencia simétrica me dice, vea, agrupe todos los elementos de A, todos los elementos de B, menos esos elementos que ellos tengan en común. Entonces vamos a ver un ejemplo con conjuntos disyuntos. Entonces tenemos acá el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto B es A, E, I, O, U. En este caso no presentamos problemas porque como los conjuntos disyuntos no tienen elementos en común, entonces tendría nomás que colocar todos los elementos de A y todos los elementos de B. Porque como no tienen elementos en común, es como si vendría a ser como si fuera una unión, ¿sí? Pero la cosa cambia ya cuando son conjuntos intersecantes. Entonces, en este caso me están diciendo, vea, el conjunto A y el conjunto B y debemos hallar la intersección. Entonces, si vemos acá el gráfico, miremos acá para concentrar, para de pronto centrarnos mejor, la diferencia simétrica es todo lo que es todo el conjunto A, todo el conjunto B, menos la intersección. Y pues vamos a colorear exactamente como está ahí en el diagrama de Venn para identificar cuáles son esos elementos. Entonces, en este caso sería 1, 2, 4, y lo tenemos acá, vea, 1, 2, 4, y 5, 7 y 9. 5, 7 y 9. Entonces, y pues otra opción es cancelar, digamos, esos elementos que tienen en común. Si no lo quieren hacer en diagrama de Venn, de pronto hacerlo por extensión. Entonces, cancelamos esos elementos que tienen en común. Vea, 3, 6. ¿Y cuáles son esos elementos que quedan? 2 y 4, que lo tenemos acá, 5, 7 y 9. Y con esto, pues ya nosotros damos fin a las operaciones entre conjuntos, que las van a necesitar para desarrollar el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Listo? No sé, antes de darle paso al profe Darwin, no sé si de pronto hay alguna pregunta o continuamos. ¿Aló, aló? Profe Darwin, no sé si tiene el micrófono desactivado, si no lo tiene activado. Gracias, profe. Karen dice que gracias. Listo, entonces
Profe, ¿usted comparte pantalla o le comparto pantalla? Yo comparto, profe. Ah, listo, después dejo de compartir. Ya. Así, permítame un momento. Porfa, me comentan si logran ver la presentación. Sí, profe. Sí. Bendecida noche, apreciadas y apreciados estudiantes. Miren que vamos a darle la continuidad. Miren todo eso que vieron con la tutora Lili y el tutor Jesús, cómo es aplicar esas teorías sobre los conjuntos y cómo operan cada uno de ellos. Pero ahora vamos a mirar esa aplicabilidad, ¿verdad? Dentro de toda esta conceptualidad. Entonces, inicialmente hablemos de ese conjunto, ¿verdad? Que pues muy bien lo decía la tutora Lili, que es uno de los más importantes en matemática, aún más que la operación de contar, pues se puede encontrar implícita o explícitamente en todas las ramas de las matemáticas puras y aplicadas. En su forma explícita, los principios y terminología de los conjuntos se utilizan para construir teoremas matemáticos más claros y precisos y para explicar conceptos abstractos como el infinito. También dice que todo matemático o filosófico ha empleado racionamientos de la teoría de conjuntos de una forma más o menos consciente. La idea de agrupar objetos de la misma naturaleza para clasificarlos en colecciones o conjuntos. Es parte de la vida diaria de los seres humanos. Por ejemplo, el conjunto de libros de una biblioteca, el conjunto de árboles de un terreno, el conjunto de zapatos en un negocio de venta al público, el conjunto de utensilios de una cocina, etcétera. En todos estos ejemplos se utiliza la palabra conjunto como una colección de objetos. Miremos a ver acá. El concepto de conjunto entonces está referido a reunir o agrupar personas, animales, plantas o cosas para estudiar o analizar relaciones que se puedan dar con dichos grupos. Miren que aquí si miramos tenemos un conjunto, ¿sí? Y ese conjunto pues dice que A diferencia simétrica de B, que miren que acabaron de ver con el tutor Jesús, donde dice que es igual a A, ¿verdad? Diferencia simétrica de B. U, B, diferencia simétrica de A. Se puede de alguna de las dos maneras. Miren que el tutor Jesús lo comentaba hace un poco. O también cuando decimos complemento, que es A, y esa C que van a encontrar ustedes ahí, como otros le coloquen un asterisco, sí, pero ese es, denota al lado de esa letra mayúscula, pues siempre va a referenciar con algo, sea una Z, sea un puntico, sea así, algún símbolo. Entonces dice que dentro de ese conjunto, ¿verdad? Universal, encontramos que A, ¿sí? Es igual a los elementos que pertenecen a ese conjunto, ¿sí? Y el elemento X no pertenece a ese conjunto, ¿sí? ¿Cómo definimos una relación? Casi en todas las relaciones de la vida cotidiana siempre estamos escuchando expresiones como José es alumno de la Universidad de San Carlos, 12 es menor que 30, Carlos tiene 38 años, Raquel es madre de Carmen, Quito es la capital del Ecuador. Miren, entonces, miren que podemos definir nosotros estas relaciones de esta manera cuando decimos nosotros en ese lenguaje natural, ¿verdad? Que lo vimos en esa primera tarea. Todo va relacionado. Dice que todas estas expresiones y muchas más son las relaciones relaciones porque estamos asociados o relacionados dos personas, dos cantidades, dos cosas, dos elementos o dos conjuntos. ¿Sí? ¿Para qué sirven los conjuntos en la vida cotidiana? ¿Sí? La teoría de conjuntos nos sirve en nuestra vida cotidiana, en nuestra toma de decisiones.
hasta en el momento de escoger un helado entre varios sabores, ahí podemos aplicar la teoría de sus conjuntos. Entonces, al final, de una u otra manera, está presente la teoría de conjuntos en nuestra vida diaria, ya sea para tomar una decisión o para tener posibles combinaciones de resultados. Agrupar objetos de la misma naturaleza para clasificarlos en colecciones o conjuntos. Esta parte de la vida diaria de los seres humanos. ¿Vean? Entonces, si miramos toda esa parte de la teoría de conjuntos, nosotros podemos expresarlo. Es decir, la expresamos siempre, no que podemos, en nuestra vida diaria lo estamos viendo, ¿sí? En la forma de relacionarnos, de solicitar las cosas, de compartir cosas, ¿sí? Entonces, dentro de esa conversa, o digamos ese lenguaje natural, pues estamos viendo esa aplicabilidad también dentro de esa teoría de conjuntos. Nace la pregunta, ¿cómo podemos llevar a la práctica la teoría de conjuntos en una problemática real? ¿Sí? Inicialmente debemos conocer el concepto de lo que es un diagrama de Venn-Euler, ¿sí? Propósitos y beneficios, usos y diferentes campos y un glosario de diagrama de Venn. Vamos a ver toda esa partecita. Inicialmente empecemos sobre lo que es ese diagrama de Venn, ¿sí? Dice que usa círculos que superponen u otras figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos. A menudo se utiliza para organizar cosas de forma gráfica, destacando en que se parecen y difieren los elementos. Los diagramas de Venn-Euler también denominamos diagramas de conjuntos o diagramas lógicos. Se usan ampliamente en las áreas de matemáticas, estadística, lógica, la lingüística, la informática, en negocios. Muchas personas los vieron por primera vez en la escuela cuando estudiaron matemáticas o lógica, ya que los diagramas de Venn se convierten en una parte del plan de estudio de la nueva matemática en la década de 1960. Sí. Entonces, si ustedes ven, miren que hay una diversidad, ¿verdad? De cómo es de asignaturas, o digamos, aquí en este caso, cursos académicos, que podemos tener de alguna u otra manera, pues, implícita esta teoría, ¿sí? Miren que cómo representamos nosotros esta parte de la teoría de conjunto cuando hablamos de los diagramas de Venn-Euler. Miren que no sigue siendo algo diferente a ese concepto que explicaba hace un rato, pues, el tutor Jesús. Miren, sobre una unión, una intersección, la diferencia simétrica, y miren que en un caso aplicado, podemos verlos de esta manera, donde se comparten, ¿verdad? Tres conjuntos y le llevamos nosotros a todas estas representaciones, pues unos diagramas de Venn, ¿sí? ¿Cómo representamos nosotros, pues, toda esa problemática? Entonces, los propósitos y beneficios, pues, en este caso de los diagramas de Venn, ¿sí? Organizar información visual para ver la relación entre los conjuntos de elementos, como semejanzas y diferencias. Los estudiantes y los profesionales pueden usarlos para pensar la lógica detrás de un concepto y para representar las relaciones para lograr una comunicación visual. Miren que si miramos toda representación gráfica de alguna u otra manera, nos sintetiza aquella información que tengamos nosotros en forma de texto, o ya sea si no es en forma de texto, también nos ayuda, pues, en ese caso, a dar un poco más claridad cuando hablemos de esos números, porque nos sintetiza el gráfico toda esa información, y de alguna manera visualmente, pues, podemos comprenderlo un poco más, ¿sí? Entonces, este propósito puede ser básico o muy avanzado, ¿sí? Otros de los propósitos y beneficios es comparar dos o más opciones y ver claramente lo que tienen en común y lo que puede distinguirlos, ¿sí? Esto se puede realizar para seleccionar un servicio o un producto importante que se va a adquirir.
Miren otros de los propósitos y beneficios que tenemos acá. Dice que para resolver problemas matemáticos complejos, en el caso de que seas un matemático sí, por supuestamente que sí. Bien. Entonces, miren que el otro que tenemos es comparar conjuntos de datos, encontrar correlaciones y predecir probabilidades de determinados acontecimientos. Miren, es una gama, ¿verdad?, de beneficios pues que tenemos al momento de nosotros representar alguna problemática en los diagramas de Venn-Euler. ¿Sí? Nos permiten asimilar de una manera más, digo yo, clara, ¿sí? Y oportuna. Eh, Uno de los usos, en diferentes campos. Miremos ahora los usos, ¿sí? Entonces dice que razonar la lógica detrás de declaraciones o ecuaciones, como la lógica booleana, detrás de una búsqueda de palabras que involucre las in- intrusiones o y and y cómo se agrupan, ¿sí? Entonces miren que también podemos mirar dentro de las matemáticas que los diagramas de Venn se usan comúnmente en las escuelas para enseñar conceptos matemáticos básicos como conjuntos, uniones e intersecciones. También se usa en matemática avanzada para resolver problemas complejos y se ha escrito mucho sobre ellos en revistas académicas. La teoría de conjuntos es una rama pues completa de las matemáticas, ¿sí? En estadística y probabilidad, los expertos en estadística usan los diagramas de Venn para predecir la probabilidad de determinados acontecimientos. Esto se relaciona con el campo de análisis predictivo y se puede comparar conjuntos de datos distintos para encontrar grados de similitud y diferencia. Miren, entonces, miren que también es una gran aplicabilidad en la estadística y probabilidad. Miren, podemos predecir, ¿sí?, desde un presente hacia un futuro, nos permiten los diagramas. Dentro de esos usos y en diferentes campos también tenemos que en la lógica, los diagramas de Venn se usan para determinar la validez de conclusiones. Miren que temas que vimos en la tarea 1 y argumentos específicos. El racionamiento deductivo, si las premisas son verdaderas y la forma del argumento es correcta. Entonces la conclusión debe ser verdadera. Por ejemplo, si todos los perros son animales, ¿sí?, y nuestra mascota Mojo es perro, ¿sí? El nombre, pues. Entonces, Mojo tiene que ser un animal. Si asignamos variables, podemos decir que los perros son C, ¿sí? La variable C, en ese caso es el nombre, podríamos especificarlo dentro del diagrama. Y los animales son A. Y Mojo es P, ¿sí? El nombre pues, del animal. En forma de argumento decimos que todos los C son A, ¿sí? B es C, por lo tanto B es A. Un diagrama relacionado en la lógica se llama tabla de verdad, que ubica las variables en columnas para determinar que es lógicamente válido. Otro diagrama relacionado se llama diagrama de Radolf o diagrama R, llamado así por el matemático John Randolph. Este diagrama usa líneas para definir conjuntos, ¿sí? Más que todo en la parte lineal. Entonces, miremos dentro de la lingüística. Los diagramas de Venn se han usado para estudiar las diferentes y similitudes entre idiomas. Usos en diferentes campos. Entonces, enseñar comprensión lectora. Los maestros pueden usar los diagramas de Venn para mejorar la comprensión lectora de sus alumnos. Los alumnos pueden dibujar diagramas para comparar y contrastar ideas sobre las que están leyendo. En informática también lo podemos ver como los programadores que pueden usar diagramas de Venn para visualizar, jerarquías y lenguajes informáticos. En la parte de negocios, los diagramas de Venn se pueden usar para comparar y contrastar productos, servicios, ¿sí?, procesos a los que sea que se pueda representar en conjuntos y son una herramienta de comunicación efectiva para ilustrar esa comparación, ¿sí? Miren que el diagrama de Venn pues tiene, ¿verdad?, múltiples, ¿verdad?, usos dentro de todo lo que nosotros vemos. Miren que
ahí traigo a colación también un glosario sobre el diagrama de Venn. Inicialmente un conjunto, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en toda la trayectoria de la orientación que le dio la señora Lilia y el doctor Jesús, que dice que una colección de cosas, dada la versatilidad de los diagramas de Venn, las cosas pueden ser realmente lo que quieras, pueden ser elementos o objetos o miembros de o términos similares. ¿Vean? Les da un ejemplo. Unión de todos los elementos de los conjuntos. ¿Sí? Los elementos de los conjuntos cuando hablamos, ¿verdad?, de la unión, todo. Entonces, miren que también tenemos dentro del glosario la intersección. Si miramos los elementos que se superponen en los conjuntos A, veces se denominan subconjuntos. Entonces, miren que miramos, ya, miramos la intersección, ¿verdad? De A y B. En diferencia simétrica entre dos conjuntos. Todo excepto la intersección. Miren que está esa diferencia simétrica. Lo que está en A, ¿sí? Y no está en B, y así sucesivamente. Vean. Es complemento absoluto todo lo que no está en el conjunto. ¿Sí? Entonces podemos revisarlo cuando decimos nosotros ese A complemento, ¿verdad? Es complemento relativo en un conjunto, pero no en el otro conjunto. ¿Sí? Miren cómo los expresamos. También podemos ver que el diagrama de Venn a escala también se denomina área proporcional y se modifica el tamaño de los círculos u otras figuras en base a su representación proporcional de la totalidad. ¿Sí? Así como lo observamos aquí. También tenemos lo que es los triángulos Reuleaux, ¿sí? Figura que se forma a partir de las intersecciones de tres círculos o figuras como en un diagrama de Venn. Miren que en esta parte vamos a ver nosotros dentro de ese cuarto ejercicio, esa aplicabilidad, ¿sí? Donde aplicamos los tres conjuntos. Y si te das cuenta, pues estas son las formitas que quedan porque si aquí te das cuenta la intersección de los tres y se ve también la intersección, ¿verdad?, de cada uno de ellos, ¿sí? Entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice cuando expresa ese nombre de triángulo Reulaus, ¿sí? Esa es la forma. Tenemos notaciones del conjunto. Dice que los conceptos ilustrados en los diagramas de Venn se expresan con notaciones matemáticas, como aquellas que representan conjuntos, subconjuntos entre corchetes, uniones, con un símbolo similar a es decir, expresa la U, pues a esa universalidad, e intersecciones con un símbolo similar a una U. Dibuja al revés. Pues. Entonces, miren que da la claridad dentro de esos diagramas de como tenemos esa notación, pues además de haber esa intersección de esos tres conjuntos, tenemos ¿verdad? Un triángulo, discúlpenme ahí la forma de escribir, pues, porque siempre esa mano alzada con el mouse, pero miren que es una forma de cómo se representaría el diagrama de Venn-Euler completo, ¿verdad? Todos ¿cómo es? Sus conjuntos, ven ahí, ¿verdad? Todos sus conjuntos. Y ese rectángulo como tal que indica esa universalidad, ¿verdad? Ese conjunto universal y todos los que hacen parte de él. ¿Sí? Entonces, miren que tenemos también que la teoría de conjuntos se dice que la antigua rama de la matemática que se centra en los conjuntos. Entonces, es importante, apreciadas y apreciados estudiantes, que una vez de haber visto toda esta parte conceptual, ¿sí? Tengan en cuenta que, ¿sí? Que dentro de ese campus tenemos los tres entornos
y que dentro de esos 3 entornos tenemos nosotros ese de información inicial, es con la finalidad de que recuerden, sí, apreciadas y apreciados estudiantes, que hay una agenda y es un derrotero en el que nos debemos alinear o seguir, ¿no? Podemos decir o seguir para poder cumplir, ¿sí? Con todos esos aportes que debemos hacer en el foro y la entrega de esos trabajos, ¿verdad? Entonces, es importante también es decirles que existen, siempre recordarles, ¿no? Dentro de nuestro campo, en ese entorno tenemos unos foros informativos. Siempre los invito a que entren a este foro de noticias del curso. ¿Saben por qué? Porque en ese noticias del curso, la directora y directoras y directores de apoyo, pues siempre nos van a estar montando información que es muy importante, ¿sí? Como grabaciones, invitaciones a web y todo lo pertinente del curso académico. Entonces, miren que pues en este foro general como tal, pues hay unos 3 espacios donde si tienen dificultades técnicas, además de eso, otras informaciones que quieran compartir, es importante hay que lo visiten. Y tenemos también, pues, esta parte de aquí dentro de los acompañamientos docentes, ¿verdad? Ese acompañamiento docente están las fechas de esos encuentros sincrónicos, que de paso aprovecho para informarles que hagan uso de él, ¿sí? Nosotros los tutores tenemos esos espacios sincrónicos vía Team, ¿sí? Con unos días y horarios en específico donde ustedes pueden abordarnos, ¿sí? Para aclarar esas dudas o inquietudes que se les presenten. ¿Sí? Ese es otros espacios que le brindamos y es muy importante que los visiten, ¿sí? Entonces, miren que también tenemos lo que les dije, están esos horarios aquí en las atenciones y tenemos también los acompañamientos de los e-learning en situ, pues es horarios importantes para aquellos en sus centros que tienen esas invitaciones, pues es recordar, ¿sí? Recordar que deben visitarlos y que hagan uso de todo esto, ¿sí? Miren que dentro de esta web conferencia, ¿verdad? De esta web conferencia, miren que estamos viendo de esta unidad 2 y aquí les comparto, ¿sí? Les compartimos más bien todos acá sobre en este caso de las sesiones, ¿verdad? Miren que además de la sesión que tenemos nosotros, pues hay otras en conjunto, ¿sí? Sabemos que ustedes todos están repartidos en diferentes aulas, ¿sí? Entonces, así en simultáneo, pues así como están ustedes aquí, habrán otros grupos, ¿sí? De otras aulas que están también viendo esta presentación con diferentes tutores, ¿sí? Entonces, como para darles esa claridad, esto también va a suceder en la tarea 3, en esa unidad 2, tarea 3, también es la misma dinámica como la hubo en la tarea 1. Entonces, simplemente es recordarles y que siempre aprovechen estos espacios. ¿Sí? Entonces, en la próxima web conferencia de los ejercicios prácticos, les recuerdo que esta fue teórica, en la que viene pues ejercicios para practicar, sería, entonces, inicialmente, pues como nota que revisa en tu campus la hora y el enlace de conexión. Miren, importante, miren que les dije que en ese entorno de información inicial, en ese entorno ustedes ahí encontrarán, ¿verdad? Si van a esa parte de las noticias del curso, pues ahí hay información de las fechas, por eso les digo, siempre chequen y esos espacios abajo donde hay información pertinente. De igual manera, nosotros los tutores nos damos a la tarea de enviarles también esa información de esos horarios en los foros, ¿sí? En los foros, miren, también aprovecho el espacio y es que los visiten constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, además de darles invitaciones y enviarles grabaciones de las actividades, también estamos constantemente enviándoles información
de cómo, o más bien información y orientaciones de cómo pueden hacer de alguna u otra manera más sencillas, pues, sus ejercicios, ¿sí? Entonces, miren que también es importante recordarles a ustedes que existe un tutor en línea, ¿sí? Ese tutor en línea, miren, se dan los días martes, ¿sí? Y se dan los días jueves en los diferentes espacios, ¿sí? Estos que están aquí, que son los enlaces de conexión y los horarios también. Ojo, martes y jueves. ¿Saben por qué también les digo, les recuerdo esto? ¿Por qué? Porque son encuentros que se tornan muy interactivos, ¿sí? De su tutor hacia ustedes y de ustedes hacia su tutor y entre ustedes como compañeros. Entonces, miren que se da una sinergia de conocimiento, podemos decir. Sí. Entonces, ahí tanto dudas, inquietudes, aportes de sus compañeros, aportes de su tutor. Entonces, es importante y no olviden, sí, que estos espacios están para eso, ¿sí? Entonces hay disertaciones en conocimiento. Entonces, también cabe aclararles aquí esta partecita donde dice, ojo, estos espacios no son web conferencias. Mire que para lo que les estoy diciendo, que está pensado para que lleguen con una duda puntual, miren, y un tutor te pueda dar respuestas, ¿sí? Mira que es compartir, ¿verdad? Esas dudas o inquietudes, ¿sí? Que puedan tener, ¿sí? Ojo que ese conocimiento fluye de las dos vías, de allá hacia acá y de aquí hacia allá, ¿ok? Y también, ojo que dentro de todo este saber acá, ustedes también pueden compartirse autónomamente entre estudiantes, ¿sí? Dentro del sector. ¿Sí? Entonces, miren que la sesión en línea, vuelvo con este banner, pues a darles la claridad, todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está aquí. En el banner informativo siempre se les está enviando a ustedes, e incluso hagan también uso de esos, vuelvo y repito, esos espacios sincrónicos vía Teams que les tenemos cada uno de los tutores. Ahí también les estamos mandando mucha información, ¿sí? Entonces, para que ustedes no se les pasen pues, esos tiempos y esos días donde nos pueden abordar. ¿Bien? Entonces, también está el e-monitor del curso. Para acceder a estos recursos, les proporcionaremos el siguiente enlace. Miren, está este enlace. Ahora, pues, alguno de los tutores que están acá se los puede pasar en el chat. Pero es básicamente esto es recordatorio porque a ustedes siempre se les está enviando toda esta información que les presentamos. Bien. Pues, miren, aquí enfatizamos con este mensaje. Aprovechen esta valiosa herramienta para enriquecer su experiencia educativa. ¿Sí? Miren que dentro del curso tenemos, miren que cuando hacemos cada una, habilitamos cada uno de los espacios, pues tienen material de apoyo en cada uno de esos espacios. Esos materiales de apoyo se llaman Padlet. Sí, los invitamos a que lo chequen, sí, chequen que ahí hay tanto información conceptual como información de prácticas, OVA, qué cantidad de informaciones que es importante que ustedes revisen. Miren que si nosotros consultamos, eso nos da a nosotros mucha apropiación a la hora de empezar a desarrollar esos ejercicios. Miren, tenemos canales en WhatsApp, los tutores que también un espacio, también unos grupos en WhatsApp. Miren, recuerdo los de Team que les estaba diciendo, todo eso. Miren, que hay unos también que también hay espacios que les compartimos en WhatsApp. Pues no somos todos, pero sí todos esos espacios o escenarios se nos dan aquí con ustedes, ¿sí? Los tutores para ustedes. Tenemos también, miren que el enlace, pues, que se los mostré hace ratico, perdón, sobre el tutor en línea, pues, y los horarios de atención sincrónica que les dije que creamos esos espacios también en Team, ¿sí? Entonces, todo esto, miren que es recordarles, sí, que toda esa información a ustedes se les envía y que hagan uso de esos espacios, sí. Una de las preocupaciones a veces que nos dan es que nosotros compartimos cierta información o de pronto allá al correo interno, ustedes saben esa cartica que está del lado derecho en la parte superior que está su nombre, pues ahí ustedes eso
se les coloca de rojito. Son mensajes de sus tutores, ¿sí? Es información importante que hay que estar chequeando. Hay veces que dentro de esos espacios nos preguntan, profe, ¿y qué hay que hacer? Entonces eso o uno le llena de preocupación porque hay un foro que te habilitamos y está toda la información y a veces digo yo que es parte de ustedes, es que lean pues qué tenemos, revisamos qué tenemos, escudrillamos todos esos documentos y empezamos a hacer, ya una vez que empecemos a hacer, pues ya nuestra pregunta va a ser muy puntual, ¿sí? Ya vamos a decir, tutora o tutor, mire, veo que en esto y esto, pero me hace falta algo aquí que no lo comprende tal. Bueno, listo, están esos espacios para, como decíamos, de muy puntual esa pregunta y darte claridad oportunamente, ¿sí? Cabe recordarles que no es uno solo, ni dos estudiantes, ni tres, pero pueden haber 200 estudiantes que tenemos, 270, sí, dependiendo dentro de nuestros espacios. Entonces, miren que eso debe ser algo muy, muy clave y que podamos dar claridad rápido y así atender a muchos más, ¿sí? Entonces, miren que finalmente pues traemos en nosotros este mensaje, ¿sí? Que dice, la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría, Thomas Jefferson. Entonces, miren, para que tengan ese mensajito, pues sí, y lo interioricen, ¿sí? También tenemos, miren que dentro de toda esta conceptualidad, les traemos aquí a colación pues de esas fuentes bibliográficas en las que nos apoyamos y que de igual manera, miren, esta información pues ustedes la tienen, ¿sí? En el llamado Padlet que les dije que es donde está toda esa información, ¿sí? Nosotros aquí no venimos a inventarles nada, aquí estos cursos son muy completos y ustedes consiguen todo lo que le colocamos, ustedes lo tienen ahí, todas esas herramientas, ¿sí? Es más que todo es motivarlos y exhortarlos a que sigan documentándose para que finalmente ustedes puedan presentar unos buenos productos, ¿sí? Que esa es la idea o el sentido de ser, pues, de estas actividades, ¿sí? Entonces, no siendo más, pues darles las gracias y decirle que más equidad, ¿sí? Entonces, miren que, apreciadas y apreciados estudiantes, esto es pues lo que le traemos a colación en el día de hoy. Y de antemano también, pues, decirles que estos espacios, siempre acostumbro a decir estos espacios, sin ustedes no se podrían dar, ¿sí? Ustedes son el sentido de ser de estos encuentros pedagógicos, ¿sí? Entonces, de antemano también es darles las gracias a todos, a todas y todos a los que acudieron a este llamado. No sé, los tutores Jesús y la tutora Lilia, pues, si quieren seguir comentando de algo ya para despedirnos. Entonces, muchas gracias. No, no, fue también agradecerles pues a los estudiantes que nos acompañaron. Mil y mil gracias. Recuerden la letra en el foro, empezar a hacer aportes, ojalá esta misma semana para que tengan oportunidad, el proceso se lleve de manera gradual. El link de la web conferencia será socializado por los docentes. En el chat alguien decía que si el material, pues entonces también el material, el PDF, pues para que ustedes lo consulten. Mil y mil gracias, por favor, estamos iniciando. Es muy importante empezar con pie derecho, continuar el proceso y pues terminamos Pues, grabación. Ok. muchas Gracias. gracias a ustedes también, tutores Jesús y Lilia. Muchas gracias a todos Muchas los gracias a todos los presentes. A ver, estudiantes por asistir. Chao. Chao. Gracias. Chao. Cerramos grabación, por favor.